Les saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que habla en su palabra que debemos aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Qué bueno que estén con nosotros compartiendo una palabra y pues nuestro deseo es que esta palabra pueda llegar hasta nuestro corazón profundo, como dice la Escritura, hasta el tuétano de nuestros huesos y nos pueda traer transformación, que podamos dar fruto en este tiempo. Lo necesitamos nosotros, nuestras familias y los lugares donde habitamos. Nuestra ciudad necesita que se levante un pueblo que realmente esté entendiendo la palabra del Señor. Quiero compartir una palabra que está en Éxodo 29, del versículo 1 al versículo 7. Dice, esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y dos carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los dos carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Aquí estamos viendo cómo el Señor llama a un sacerdocio. Recuerda que Él escoge a la tribu de Leví y a Aarón y a sus hijos para consagrarlos como sus sacerdotes. Fue lo que hicieron en esa época y hay un proceso especial para esta consagración que es el que nos está relatando en este momento. Aparte pues de las ofrendas que se presentaban, como está mencionando lo del becerro, los panes, los hojaldres, quiero que nos enfoquemos un poco en la parte de ya como la consagración de ellos. Y el primer paso que menciona en el versículo 4 dice, y lavarás y los lavarás con agua. Este era el primer paso que se debía hacer con la parte del sacerdocio, de que ellos tenían que tener un proceso de purificación. Y recuerda que en el pasado lo hicieron en varias ocasiones, aún con el pueblo entero, cuando ellos se presentaron ante el monte Sinaí, el Señor les dijo que para presentarse ante Él deberían purificarse. Y la manera de hacerlo es que debían lavar sus vestiduras. Así que ese proceso de lavamiento, de lavar las vestiduras, representa un acto de santificación. Es un acto a través del cual el pueblo puede entender a quién se está acercando, al Dios que es santo, al Dios que tiene pureza. Recuerda que aun cuando Moisés se presenta ante el Señor, cuando él ve la zarza ardiendo, que viene a la zarza para averiguar por qué causa la zarza no se consumía, el ángel del Señor que está en medio del fuego de la zarza le declara, quita el calzado de tus pies, porque la tierra que tú estás pisando es santa. Así que dentro de lo que nosotros empezamos a conocer cuando nos acercamos a Dios, es acerca de su naturaleza de santidad. Dios es santo, nosotros tenemos una condición pecaminosa, sin embargo, el Señor ha dado los medios para que el hombre que es pecador se pueda acercar ante Él, que es un Dios santo, sin mancha, sin pecado. Así que Dios mismo nos provee toda la riqueza para que nosotros podamos acercarnos delante de su presencia. Así que ese acto de purificación les daba la conciencia a ellos de a qué Dios ellos se estaban acercando. No es el Dios al que vamos a servir de cualquier manera o que vamos a tener esa mezcla entre servir al Señor y servir a las concupiscencias de nuestros corazones, seguir la maldad de nuestras almas. No, en este caso el sacerdocio es lavado con agua, purificado, en el caso pues del sacerdocio. Recuerda que el Señor establece para este tiempo un sacerdocio diferente, ya no solo para la tribu de Leví, no solo para los hijos de Aarón, sino para todo creyente, como lo declara Primera de Pedro 2 en el versículo 9, donde declara diciendo que somos real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que el Señor ha establecido ya
un sacerdote universal, sacerdotes de toda clase de naciones, de toda tribu, de toda lengua. El Señor los ha consagrado para que sean su sacerdocio. Sin embargo, las condiciones no han cambiado. El sacerdote de Dios debe entender este fundamento, que Dios es santo y que esa purificación a través del agua es totalmente necesaria para aquel que se consagra para Dios como parte de su sacerdocio. En este caso, allí los lavaban con agua. Nosotros, en nuestro caso, practicamos el bautismo. En Mateo, en el capítulo 3, Juan el Bautista se levanta declarando: yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno mayor que yo, que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Recuerda que este bautismo que se practica en agua es un bautismo de arrepentimiento y es un acto a través del cual nosotros hacemos una declaración pública de nuestra fe. Es un momento a través del cual nosotros decidimos seguir verdaderamente al Señor, dejar una conducta, una práctica de pecado para seguir el camino que el Señor ha trazado para nosotros, que según lo declara el profeta, es el camino de la santidad. ¿Sí? Declara la Escritura, sin la cual nadie verá al Señor. Recordemos que en el proceso del bautismo, como lo declara Pedro, pues cuando nos bautizamos, el bautismo no tiene el poder de quitar las inmundicias de la carne, declara Pedro. Pero sí, a partir de ese momento, tenemos una conciencia de que estamos siguiendo a un Dios que es santo, de que estamos pasando por un proceso de consagración para Dios y que a partir de ese momento vamos a guardar sus caminos, vamos a guardar su palabra, vamos a conservarnos en bendición, en integridad delante de Él, para poder ser esos vasos útiles, limpios, a través del cual el Señor pueda extender su gracia y su misericordia sobre una generación. Así que este lavarse es muy importante para el sacerdocio. Representa bautismo, representa arrepentimiento para poder ver el camino de la salvación. Si una persona no experimenta este bautismo de arrepentimiento, jamás el Señor le va a revelar sus caminos, sus propósitos. El Salmo 50, en el versículo 23, Salmo 50, versículo 23 declara: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Así que dice: al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. O sea, si no hay un enderezarse, si no hay ese deseo de dejar prácticas de pecado, si no renuncio al pecado, si no ordeno mi camino delante del Señor, Dios no me va a mostrar lo que sigue. Recuerda que en algunas ocasiones lo hemos hablado a través de la enseñanza que da el profeta Ezequiel, donde el Señor lo lleva a las aguas y le mide 1000 codos y luego otros 1000 y otros 1000. En la manera en que el profeta recorrió los primeros 1000 codos, ya el Señor empezó a mostrarle los siguientes 1000 y luego los otros 1000. El profeta no entró directamente a los 4000 codos en una sola caminata. Él tuvo que ir recorriendo las distancias que el Señor le fue mostrando. Así que en la fidelidad que el profeta mostró en recorrer ese primer tramo, Dios le muestra lo que sigue. Pero si una persona no es fiel, no ordena su camino como lo acabamos de declarar allí en el Salmo 50, pues hasta ahí llegó su vida espiritual. Realmente no va a avanzar mucho, no va a tener mucha visión de Dios, no va a haber mucha revelación en su vida, porque si no hay un ordenar del camino, no sigue, Dios no nos va a mostrar hacia dónde debemos continuar. Entonces, esta primera parte del bautismo, de lavarse, de consagrarse, de renunciar al pecado, es muy importante para que pueda haber un sacerdocio sano en la casa de Dios. Si no hay santidad, si no hay un guardarse para Dios, la iglesia se va a convertir en un lugar que va a destruir gentes.
de muy mal testimonio, es un lugar donde se va a herir constantemente a las personas, donde la presencia de Dios no va a estar, como sucedió en los días de los hijos de Elí, que dice que la palabra escaseó y la visión también desapareció de en medio del pueblo. Así que este paso de la consagración es totalmente importantísimo para que el Señor nos pueda levantar. Luego declara allí en el versículo 5 de Éxodo 29, dice: y tomará las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod del pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Recuerda que las vestiduras que se han entregado al sacerdocio, declara la escritura que son para honra y hermosura. O sea, no es simplemente cualquier vestidura, no es cualquier acto. Las vestiduras en la escritura para el sacerdocio son para honra y hermosura. O sea, es la manera de Dios decir, esta persona ha sido asignada para un cargo especial. Esas vestiduras son las que declaran que esa persona hace parte del real sacerdocio de Dios. Es la manera de Dios darle un lugar de honor, de honra, de exaltación a esa persona, pero también es para hermosura. Así que es la manera como Dios manifiesta su gloria y su poder. Las vestiduras en la Biblia representan un comportamiento. Miremos en Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 8, dice Apocalipsis 19, versículo 8 declara: y a ella se le ha concedido, está hablando acerca de la iglesia, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que aquí el lino fino representa un comportamiento, el comportamiento que debe tener el pueblo de Dios. Y aquí lo declara, las acciones justas de los santos. Así que si llevamos estas vestiduras allá a las vestiduras sacerdotales, nos damos cuenta que no es solamente un adorno, que estamos hablando de un comportamiento. El sacerdote, la persona de Dios, tiene una manera de comportarse diferente a cómo se comporta el resto del mundo. Es un hombre o una mujer que camina en justicia, que en sus acciones se le nota que realmente es un verdadero hijo de Dios. Por eso te digo, las vestiduras son para honra y también para hermosura. Así que es muy diferente el sacerdote al resto de la gente en el sentido de que su vida, su comportamiento manifiesta el carácter de Jesús. Recuerda en las cartas que escribe Pablo, en la carta que escribe a los Efesios, a Éfeso, les declara esto, la necesidad de ser transformados en nuestro corazón, de manera que la vida externa manifieste la gloria interna. O sea, lo que Dios está haciendo dentro del corazón de una persona es realmente lo que se debe ver afuera. Y aún Gálatas lo declara hablando acerca del fruto del Espíritu en el capítulo 5, versículo 22, cuando declara: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, ese es el fruto que se debe manifestar en cada vida. Y por supuesto, se necesita permanecer buenos tiempos en la presencia de Dios para que esa manifestación de esa gloria empiece a darse en nuestros corazones. Y Dios realmente también nos prueba. O sea, para que se forme el fruto de Dios, el fruto del Espíritu en nosotros, es necesario que Dios coloque circunstancias a nuestro alrededor que son las que se encargan de formar en nosotros esa clase de manifestaciones espirituales. Por ejemplo, si llegamos al Señor con un carácter muy fuerte, somos de pronto iracundos, nuestras respuestas son ásperas, ¿qué es la ayuda que Dios nos va a dar? Nos va a rodear de circunstancias, de personas que van a provocar en nosotros
que tengamos que poner en práctica nuestro dominio propio, ¿sí? Ahí es donde uno empieza a vivir situaciones de conflicto, donde es necesario que yo tome la decisión de si voy a responder ásperamente o si voy a suavizar con mis palabras, si voy a suavizar el impacto de mis palabras, si voy a tomar la decisión de hablar con educación, con cariño, con afecto. Allí es donde uno toma la decisión realmente en esos momentos de difíciles de confrontación. Y si yo empiezo a vencer cada día en medio de esas circunstancias, pues mi carácter se va moldeando y moldeando de manera que se va haciendo un hábito para mí, se va haciendo una costumbre para mí, dar una buena respuesta, dar una palabra de consuelo. Me voy acostumbrando a que ya no voy a reaccionar con un temperamento, un carácter fuerte, pesado, pecaminoso, sino que voy a tener la reacción que Jesús me va guiando a que yo tenga. Así que hay cosas que si no me propongo formar en mi vida, ellas jamás van a venir sobre mí. Porque Dios no es el que viene de pronto con una varita mágica a tocar a la persona para que sea transformada. Mira, ahí te toqué, ya quedaste totalmente nuevo. No funciona así en las cosas de Dios. eh, es en la batalla, es en la confrontación, es en el momento difícil donde yo debo esforzarme en manifestar lo que el Señor me está entregando. Y si lo hago justo en el momento del conflicto, pues hay un gran terreno ganado en el mundo del espíritu. Por eso te aconsejo que no te enseñes a estar derrotado en los momentos difíciles. No te acostumbres a quedar en derrota cada vez que alguien te provoca ira o cada vez que alguien sí, te impulsa como a las manifestaciones pecaminosas de tu corazón. Si tú cada vez te dejas motivar por las personas a tu alrededor a reaccionar equivocadamente y te acostumbraste ya a perder en cada una de tus batallas, entonces ¿en qué momento se va a formar el carácter de Cristo en tu vida? ¿Ves? Tú no, tienes que estar como en la batalla siempre, muy dispuesto a hoy tengo que vencer, hoy voy a salir vencedor. Recuerda que la escritura declara que en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. En medio de cada situación, de cada circunstancia, debemos acostumbrarnos a salir vencedores, no perdedores, sino vencedores. Así se va formando nuestro carácter cada vez más dulce, más tierno, más apacible, más suave, de manera que el Señor se va a mover con mucha más libertad a través de nuestras vidas. Porque realmente a veces viene esa gloria de Dios a nosotros, sentimos a Dios con fuerza, realmente hay momentos donde Dios se manifiesta de una manera impresionante, pero cuando lo vamos a manifestar hacia afuera, no tenemos como la capacidad de que esa gloria que vino la manifestemos hacia afuera tal cual el Señor la está manifestando en ese momento. ¿Por qué? Porque está pasando a través de un filtro que tiene muchas impurezas. Nosotros, nuestra carne, con muchas impurezas, no podemos transmitir esa gloria así como está llegando sobre nuestras vidas. Entonces, estas vestiduras representan las acciones justas de un pueblo. Y mira qué especial, luego declara allá en Éxodo, estamos en el capítulo 29, dice, luego tomarás, bueno, cuando visten al sacerdote, dentro de lo que lo deben adornar es una mitra que tiene en su frente que dice santidad al Señor, una placa de oro que colocaban allí que decía santidad al Señor, o sea, consagrado para Dios. Después de que están todas estas vestiduras encima, recuerda que ahí está el manto, como lo acabamos de declarar, el pectoral, ese pectoral hay 12 piedras preciosas que representan al pueblo de Dios, dos piedras de engaste sobre los hombros, seis tribus escritas a un lado y las otras seis al otro lado, que representan la carga que el sacerdote debe llevar en oración por un pueblo, como el pueblo debe ir en los hombros del sacerdote, pero también sobre el pectoral, sobre el corazón. O sea, es una carga, es una responsabilidad realmente la que un sacerdote tiene con un pueblo,
pero no es solamente la carga de llevar el peso, la consejería, las situaciones difíciles que vive un pueblo, sino también de amarlo, porque ahí está el pectoral en el pecho, o sea, es la carga, pero con amor. Sí, no carga por carga solamente, sino la carga lleva de una gran pasión primero por el Señor, pero también por el bienestar de un pueblo. O sea, esto lo tenemos que hacer guiados por el poder de su Espíritu y amando lo que estamos haciendo, amando a nuestra gente. Porque si no amamos al pueblo de Dios, ¿cómo podemos impartirle bendición de parte del Señor? Luego cuando ya estaban vestidos totalmente, dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Imagínate esperar a estar bien vestidos, unas vestiduras nuevecitas, impecables, para derramar aceite sobre ellas. Primero se derramaba sobre la cabeza. Imagínate estar bien vestiditos, es tener eh, el dominguero, como decimos nosotros, el traje impecable, para luego derramar cantidad de aceite sobre él. Le derramaban la redoma del aceite, que era como un cuerno lleno de aceite. Entonces, vaciar justo ese, cualquiera de nosotros evitaría ensuciar las vestiduras, evitaría que nos caiga aceite en los vestidos. En este caso, el sacerdocio tenía que estar prácticamente bañado en aceite. O sea, le derramaban ese aceite sobre la cabeza, ese aceite corría, como lo declara, miremos allí el Salmo 133, donde menciona este acto de consagración. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces dice que llegaba hasta el borde de las vestiduras. Imagínate, se derrama ese aceite sobre las vestiduras de los sacerdotes y llegaba a tocar el borde hasta abajo. Uno diría, tremendo esto. Estamos hablando de unos vestidos nuevos, impecables, para después que quedaran empapados en aceite. Y recuerda que el aceite en la Biblia representa al Espíritu Santo de Dios. Representa poder de Dios dado al sacerdocio para llevar a cabo una función. Sin poder del Señor, la iglesia está muerta. Realmente la iglesia necesita unción de Dios, necesita poder de Dios para poder levantarse. El poder del Espíritu de Dios nos capacita para resistir el pecado, para que nuestro carácter sea transformado, y ese poder de Dios también viene para que demos un testimonio hacia afuera, ¿sí? A través de ese poder manifestado a favor de la gente, a través de los dones, de sanidades, de milagros, etcétera. O sea, ahí es donde se manifiesta esa gloria, ese poder de Dios para beneficiar a un pueblo que está en gran necesidad. En Lucas 4, cuando el Señor menciona acerca de el poder del Espíritu de Dios, menciona que viene con una misión. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces mira que ese aceite no viene pues, porque sí, o sea, viene con una función. El poder de Dios viene sobre mi vida, el Espíritu de Dios me capacita para que yo pueda bendecir a otros. Menciona eh, a los pobres, quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, etcétera. O sea, ¿cómo lo declara Isaías en el capítulo 61? También habla acerca de esto. Isaías 61 dice,
El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Así que esa unción que Dios derrama sobre el sacerdocio viene para sanar el alma de las personas, pero también para sanar el cuerpo. Viene para liberar y viene para consolar. Entonces imagínate eso, estamos hablando de un sacerdocio que se ha purificado, al cual se le han puesto unas vestiduras para honra y hermosura, que lo hacen especial delante del Señor, y sobre esas vestiduras es puesto ese aceite de la unción, ese poder de Dios que viene para hacer lo que pues acabamos de declarar, ¿cierto? Sanar, liberar y consolar. Y menciona varias palabras acá. Por ejemplo, Isaías 61 menciona abatidos, quebrantados de corazón, cautivos, afligidos, y menciona personas que tienen espíritu angustiado. Cuando nosotros hablamos de una persona que está abatida, dice abatidos, estamos hablando de alguien que ha perdido la fuerza y que ha perdido el ánimo, que su ánimo se vino al piso. No tiene ánimo y tampoco tiene fuerza. Cuando hablamos de alguien que está quebrantado, es algo que está roto o adolorido, que está quebrado de manera violenta. Eh, También quebrantar es destruir, profanar, despedazar, y también tiene que ver con la pérdida de la fe o, o que el ánimo esté abajo. Esto es una persona que está quebrantada. Cuando hablamos del cautivo, estamos hablando de alguien que vive retenido, que está retenido por la fuerza en algún lugar. O sea, alguien que fue apresado, que está dominado también, puede ser por una pasión, una emoción hacia una persona o hacia una cosa. Entonces ahí está la persona que está cautiva. Y el afligido es un profundo sentimiento de tristeza, de pena, de dolor o de sufrimiento. Es un sentimiento de amargura, tristeza o pesar, ¿sí? Esto es lo que menciona la definición de afligido. Así que mira todo lo que estamos declarando acá. Para para esta clase de personas en la condición en la que están, es que el sacerdote tiene que ser ungido para que vaya a anunciar esas buenas nuevas, para que vaya a ayudar en la necesidad de las personas. Y menciona también gente angustiada. Y la angustia es un estado de intranquilidad o inquietud muy intensas, causados especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. Cuando una persona está angustiada es porque ha vivido algo muy desagradable o porque está muy preocupada por un evento por venir. Algo le preocupa, algo lo angustia. También tiene que ver con aflicción o congoja. Entonces, cuando uno empieza a mirar el papel del sacerdote, dice, es que el sacerdote no es un adorno. No es como una vasija que se coloca ya en una repisita para que todo el mundo la admire. No, el sacerdote no está para que la gente lo admire o para que la gente le aplauda o para que sí, no, el sacerdote está para que vaya hacia una clase de personas que están en una determinada condición, y la condición en la que estamos mencionando aquí, ¿sí? Por eso el sacerdote debe ser una persona útil, muy útil en el mundo del espíritu, en el mundo de Dios. Mira, muchas personas tienen talentos, habilidades ministeriales. En alguna ocasión recibieron ese llamamiento de Dios tremendo, pero enterraron sus talentos. Los enterraron, no quieren servirle a la gente, no quieren tener nada que ver con las personas porque de pronto en algún momento sufrieron decepciones. O cuando empezaron a ministrar, de pronto tuvieron conflictos, etcétera.
Pero yo te digo, eso hace parte del crecimiento del sacerdote. La iglesia, los lirios del Señor, como lo declara Cantares, muchos de ellos están entre espinos. Así que si tú vas a tomar un lirio de Dios, vas a ir por el lirio, a veces vas a tener que meterte entre muchos espinos. Vas a salir lastimado. La función que ejercemos nosotros en medio del sacerdote a veces nos hiere. Meterse en medio de personas que vienen en unos conflictos tremendos. Personas que crecieron en familias disfuncionales, que sus padres los abandonaron, personas que crecieron en ambientes muy violentos. Esa es su forma de reaccionar siempre. Así que meterse en medio de ellos, por supuesto que voy a tener momentos de confrontación donde seguramente voy a ser herido, donde voy a ser maltratado. Cuando a veces hablo con personas que no tienen mucho conocimiento de Dios, en algunas ocasiones salgo insultado, ¿sí? Salgo insultado. Personas aún cercanas, de pronto que hacen parte de la familia, que uno dice, no le estaba haciendo nada y resulta que salí fue insultado por un diálogo cualquiera, porque la persona siente un aborrecimiento de pronto hacia las cosas de Dios, hacia el mandamiento. Hay personas que son muy liberales en su mente y piensan que se puede hacer de todo, y cuando ya empieza a hablar de limitaciones, pues se exasperan, les da rabia, entonces reaccionan con brusquedad. Pero no puedo tomar eso como un asunto personal, que alguien me insulte, que alguien esté enojado, tenga una respuesta áspera para mí. No puedo estar tomando todo lo que la gente hace como algo personal, como que es que me odia, me aborrece. No, el que te maltrata, el que te habla ásperamente, también le habla ásperamente a otras personas. O sea, no es un problema tuyo, es un problema de esa persona con todo el mundo. Así que, pero si tú tienes el aceite de Dios sobre tu vida, vas a aprender a tener paciencia y a sanar las heridas que te hace la gente, porque vamos a ser heridos. Recuerda que el Señor dijo que él había sido herido en la casa de sus amigos, que él había sido horadado, creo, no recuerdo bien cómo dice el texto, pero él había sido herido, fui herido en la casa de mis amigos. O sea que es muy común que nosotros seamos heridos por las personas que están más cercanas, aún por las personas que amamos o que dicen que nos aman. Pero, ¿qué hacemos con las heridas? Se las llevamos a Dios para que Él nos sane, pero seguimos en la función de ir al quebrantado de corazón, de ir al que está en luto, de ir al que está con aflicción, con espíritu angustiado, etcétera. Porque para eso es que el aceite de la unción ha sido derramado sobre nuestras vidas. Así que este sacerdocio es el que se debe levantar en este tiempo con niveles de unción muy altos, porque ahora es el tiempo de ministrar una generación en mucha angustia. Nuestra gente está en angustia. Jesús lo anticipó, que mucha gente estaría muy preocupada y en angustia por el bramido del mar, por los terremotos, por el hambre, por la peste, etcétera. Estamos en medio de una generación que tiene una necesidad muy grande, y es una necesidad del pan de Dios, del pan que viene del cielo, de las cosas espirituales, más que del pan natural. Así que si somos iglesia, tenemos una responsabilidad con nuestra generación, de orar por nuestra gente, de ministrar al abatido, al afligido, al que está angustiado, de sanar al que está enfermo, de orar por la gente que tiene opresiones demoníacas, para que ellos puedan ser libertados y en medio de esa libertad puedan tener realmente un encuentro con el Señor. Así que ese es nuestro papel. El sacerdocio tiene que levantarse de una manera especial. Y recuerda que el lugar donde estaban los sacerdotes, pues por supuesto, era el tabernáculo. Ellos debían estar, este proceso de consagración, ellos debían permanecer en el tabernáculo durante 7 días. Y todos los días se llevaba a cabo este proceso. Todos los días se derramaba sobre ellos esa unción, ese aceite, 7 días donde no podían salir del tabernáculo, porque si ellos salían de allí iban a morir. Miremos en Levítico en el capítulo 8, Levítico capítulo 8,
en, em, en el versículo 31, bueno, del 30 en adelante dice, luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de sus hijos con él. Santificó a Aarón a sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos, hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo, a Aarón y a sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para espiaros. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Así que ellos debían permanecer en el tabernáculo. Recuerda lo que hemos hablado acerca del tabernáculo. El tabernáculo representa la gloria del Señor. Todo en el tabernáculo habla acerca de una persona y es de Jesús. Las columnas, las basas, los capiteles, las cuerdas, la puerta, con sus 4 colores que representan los 4 evangelios y 4 características de Jesús. El altar de bronce que representa la cruz. La fuente que representa la palabra, lo que la escritura hace en el interior del corazón de una persona. El candelabro, la mesa, el altar del incienso, todo representa a Jesús. A tal punto que ellos tenían un nombre asignado al tabernáculo, a la parte de los atrios, del lugar santo y del lugar santísimo. Los judíos llamaban a los atrios el camino, al lugar santo los llamaban la verdad y al lugar santísimo le tenían el nombre asignado de la vida. Ellos cuando hablaban del tabernáculo hablaban acerca de el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús en Juan 14:6 les dice a ellos, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí, les está declarando, yo soy el tabernáculo, yo soy el templo. A través de mí es que a partir de ese momento se va a llegar ante la presencia del Padre. Así que los sacerdotes tenían que estar en el templo y el templo representa a Jesús, como te lo acabo de decir. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Jesús es el templo, o sea, el Señor es el que nos puede llevar directamente ante la presencia del Padre. Y recuerda que en Juan, en el capítulo 17, cuando el Señor habla acerca de la unidad, dice, Señor, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Ellos en mí y yo en ti. Ahí está. Así que el sacerdote que estaba en el tabernáculo, a tiempo presente, está haciendo parte de Cristo. Hace parte de Cristo. Cristo está en el Padre. Nosotros estamos en Cristo. Cristo está en el Padre. Así que no es cualquier lugar el que el Señor nos ha entregado. El sacerdote está en un lugar ese sacerdote allá en el Antiguo Testamento estaba en el lugar que representa la gloria del Señor, en el lugar que estaba hablando de Jesús, en una comunión íntima con el Señor, en un lugar también de revelación. La gente que lo entendió no se apartaba del tabernáculo. Recuerdan que en la enseñanza anterior que hablamos de Josué, miramos el texto que dice que el Josué no se apartaba del tabernáculo, o sea, donde estaba la gloria del Señor. Así que cuando el Señor nos llama como sacerdotes, nos llama a ser parte de Él, de su presencia. Y dice, y no podía salir el sacerdote durante esos 7 días. Pero recuerda, el tabernáculo es Jesús. Y el 7 en la Biblia es plenitud. Así que el sacerdote primero que todo tiene que encontrarse con el Señor, el camino, la verdad y la vida.
No podemos tener sacerdotes que desconocen las escrituras. No podemos tener un liderazgo que no sabe quién es Dios, que no se está encontrando con el Señor, que no está viendo las cosas maravillosas de Dios pasar en su vida. Porque ¿cómo vamos a poner a alguien a enseñar de lo que no sabe? Si vamos al colegio y sale el profesor de matemáticas, esperamos que sepa lo que está enseñando, que nos va a enseñar una cosa absurda. Si alguien enseña inglés, que lo pronuncie bien, que lo hable bien, que le enseñe bien a nuestros hijos. Si venimos a la congregación, esperamos que hayan sacerdotes que se están encontrando con el Señor, que conocen la palabra y que pueden impartir sobre nuestras vidas una palabra de Dios, que nos inspiran a seguir al Señor. Porque de lo contrario, sería una enseñanza hueca, sería una enseñanza solo de letra. Y la sola letra, sin el componente del Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu de Dios, esa letra endurece el alma. O sea, es muy terrible. Si no tenemos un sacerdocio ungido, lo que se hable desde los púlpitos va a endurecer el corazón de un pueblo. Así que es necesario que el sacerdote realmente tenga encuentros con Dios para que cuando se manifieste la gloria del Señor, cuando hable el Señor, provoque en la gente deseo de orar, deseo de buscar a Dios, deseo de ser santo, de estar en su presencia, que la palabra no provoque en la gente una reacción equivocada, que no sea alérgica, no provoque una alergia a nuestro pueblo. Así que el sacerdocio necesita estar pero bien centrado en el Señor. Y ese proceso de consagración de esos 7 días sí que es bien importante. Muy, pero muy importante. En el sentido de que hay un proceso que yo debo vivir con Dios antes de que yo salga a dar a los demás. Debo tener claro mi posición en el Señor. Debo establecer cuál es el camino que yo estoy caminando con el Señor. Debo tener fundamentos firmes en mi vida de santidad, de comunión con el Señor. Porque si ese sacerdocio salía fuera del tabernáculo iba a morir. Y mucha gente que se metió a hacer cosas que el Señor no le dijo que hiciera, pues ahí quedó muerta. O personas que dijeron, recibieron una enseñanza de Dios y dijeron voy a ir a salvar el mundo. Y se fueron a salvar el mundo y resulta que el mundo se los devoró. Volvieron a esos amigos que les incitaron a las drogas, al alcohol, al sexo, etcétera. Y hay que estar primero los 7 días de consagración. Me refiero a encontrar una plenitud en el Señor. Tú debes tener satisfacción en Dios. La Escritura declara, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Si el sacerdote no haya delicia en Dios, si no está satisfecho en el Señor, si hay es inconformidad, amargura, etcétera, pues cuando va hacia afuera, me refiero a cuando visita a su gente, sus amigos, etcétera, va a buscar placer allá, en las drogas, en lo que el alma haya sido satisfecha anteriormente. Porque cuando una persona se aparta de los caminos del Señor, ¿sabes hacia dónde va a ir? ¿Hacia dónde lo va a llevar su carne? Hacia lo último que le haya producido mucho placer. Si fue la comida, entonces la comida. Si es las drogas, si es el alcohol, si fue la parte sexual, hacia eso va a recaer. La carne va a buscar lo último que le haya producido mucho placer. Por eso, ese tiempo de consagración, donde el cuerpo es lavado totalmente, donde las vestiduras están encima y donde el aceite corre abundantemente, donde el aceite de la unción corre abundantemente. Lo acabamos de declarar en el Salmo 133, hasta el borde de las vestiduras. Imagínate, este proceso de consagración lo hacían durante 7 días. Y aparte de esto, hay otro acto que también se hace, que está del versículo Levítico 8, del versículo 22 al 24. Dice, después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones.
Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares, sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Esa parte de ese aceite que se derrama sobre ellos, también está el proceso que cumple la sangre. La sangre untada en el lóbulo, en la mano y en el pie. O sea, consagrando el oído, limpiando la manera como yo escucho también. Porque nosotros hemos recibido una información equivocada, hemos recibido instrucción. Antes de conocer a Cristo, Dios no era nuestro maestro. Teníamos un maestro que nos enseñó el arte de hacer el mal. Así que este oído tiene que ser purificado por la sangre del Cordero, para que ya la enseñanza y para que mi oído no esté escuchando y siendo seducido por una enseñanza de antaño, una enseñanza equivocada y pecaminosa, sino que ahora mi oído esté abierto para escuchar una única voz dirigirme, y es la voz de Dios. Lo que el Señor declara en las Escrituras. No es lo que piensa la gente, no es lo que el mundo dice, no es lo que la gente de moda está impartiendo, es lo que diga Dios y punto. Si Dios dice no, es no. Si Dios dice sí, es sí. Si Dios dice esto es pecado, nosotros lo asumimos como pecado. Porque el mundo quiere suavizar todo, el mundo quiere hacer parecer todo como legítimo. Que abortemos a los niños está legítimo, ¿sí? Y cuando la escritura dice no matarás, que patrocinemos la homosexualidad, la sodomía, está bien para el mundo. La iglesia no puede decir sí a eso. La iglesia tiene que tener la oreja purificada por la sangre de Cristo, el oído, para que pueda declarar eso es falso. Eso es falso. No importa que el mundo patrocine todas esas iniquidades. Cuando la gente muere, es donde se va a dar cuenta del grave error que tuvo al patrocinar toda esa iniquidad. Porque el alma del ser humano tiene eternidad y el dueño de la eternidad es el Señor. Y quien destina a una persona para el lugar de su destino en la eternidad, quien lo declara es Dios. Así que vemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 16, un hombre muy rico que celebraba cada día banquete con esplendidez. Y ese hombre, como decimos nosotros, no le dolía ni una muela. Todos los días comía abundantemente, podía invitar a sus amigos, etcétera. Nunca pensó que tuviera eternidad. Pero cuando él muere, dice, fue llevado a un lugar de tormento. Mucha gente está haciendo cosas locas en la tierra. Y muchas personas se están oponiendo a la palabra de Dios y unos a otros se patrocinan sus maldades, como ya el Señor lo había anticipado, que no solamente las hacen, sino que se complacen también con las que las hacen. Pero cuando mueran, se van a dar cuenta de que apenas va a empezar, entre comillas, su vida, o sea, su eternidad. Porque ¿qué son 30, 40, 50 años comparados con una vida eterna? No es nada, es un abrir y un cerrar de ojos comparados con la eternidad. La gente que se dedica a hacer maldad, a suplir los deseos de su carne, a patrocinar leyes injustas, a vestirse de mujer, a hacer toda clase de cosas absurdas. Cuando esté delante del Señor, ese día del juicio, le va a temblar todo, desde la cabeza hasta los pies. Le van a crujir los dientes. La Escritura declara que aún sobre la tierra, cuando empiecen a venir los juicios de Dios, o cuando la gente se encuentre con esa gloria, va a decir a los montes, cáiganos encima y escóndanos de la gloria de Dios. Va a ser tan terrible ese momento. Mucha gente se alegra hoy en su maldad y en su iniquidad, pero la iglesia no puede consentir con eso. La iglesia no puede entrar en un estado de tibieza solo por quedar bien con la gente o por evitar insultos o por evitar una persecución. Porque nuestro lóbulo, nuestro oído, tiene que estar purificado por la sangre del Cordero
para que lo que estamos escuchando lo podamos filtrar y podamos decir, esto es de Dios, esto es totalmente o esto es satánico, ¿sí? Y podamos establecer una palabra. Si nos creen, está bien. Y si no nos creen, pues allá cada uno con su responsabilidad delante de Dios. Pero por eso es importante, amada iglesia, que el oído, nuestras manos que representan nuestras acciones y nuestro caminar estén consagrados para Dios a través de la sangre bendita del Cordero. Porque para eso fue derramada, para que nosotros pudiéramos caminar hoy en bendición y en integridad delante de su presencia. Así que mira este proceso de consagración y se aplica hoy en día en nuestras vidas. Por supuesto que sí. Estamos en medio de una generación cada vez más y más devocada al engaño y a la iniquidad. Y no estamos aquí para conquistar el mundo. No, la iglesia no está en la tierra para conquistar el mundo, porque algunas enseñanzas dicen que es que todo nos pertenece, que somos los hijos del Rey de Reyes, y es verdad. Pero entonces algunos toman esta enseñanza como que tenemos que apropiarnos del mundo. Y yo te digo, no, no va a ser así en este tiempo. La iglesia no se va a adueñar de nada, porque la iglesia está sobre la tierra por una sola causa y es para salvación. La iglesia permanece en la tierra como luz, como sal, para salvar a otros, para traerlos al Señor, para que la gente no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque el oro y la plata van a perecer junto con este mundo. No anheles las riquezas de esta tierra, no anheles tener posiciones importantes sobre esta tierra, porque todo este sistema como está, muy pronto va a ser entregado en manos del anticristo. Así que no te pongas a ambicionar cosas necias. Lo tuyo y lo mío es el Señor. Lo tuyo y lo mío, como sacerdotes de Dios, son las almas que le vamos a llevar a la presencia del Señor. Es la predicación de la palabra, es bendecir a la gente, como lo acabamos de declarar allí en Lucas capítulo 4, versículo 18, y lo que declara Isaías en el capítulo 61. Así que qué importante es que estemos guardados para el Señor, haciendo su obra, santificándonos cada día. No te mezcles con el mundo. La escritura declara, salgan de en medio de ellos y no toquen lo inmundo, dice el Señor, y yo lo recibiré. La gente piensa que por dar un mensaje hacia el aborto o dar un mensaje hacia la sodomía, que nos menciona como personas homofóbicas, pero yo te digo, no te dejes creer de esa mentira, porque nosotros no aborrecemos a las personas. La iglesia no aborrece a la gente, no aborrece a los seres humanos. La iglesia tiene que aborrecer el pecado que la gente practica. Eso es lo que tiene que aborrecer la iglesia. Juan el Bautista exhortó a Herodes, diciéndole, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. La iglesia se va enfriando, mucha gente se va enfriando de una manera tan impresionante que ya empieza a ver a todo como normal. Entonces que llega el hijo con su novio a la casa, normal. La hija con su novia, normal. Que la hija cambió de marido, entonces ya viene con su nuevo marido a la casa y ya todo está normal. Que los chicos vienen a la casa con la novia y se acuestan allá en el cuarto y tienen sexo mientras los padres están viendo abajo televisión y eso es normal. ¿Por qué? Porque no hay que ser anticuado y con el tema de anticuado y con el tema de tener aceptación y de no tener conflicto con nadie, entonces empezamos a enfriar y a entibiar el mensaje de Dios. Y yo te digo, es que no se trata de no tener conflicto, se trata es de que se establezca la verdad, aunque traer la verdad nos traiga conflicto. Por supuesto que vamos a tener conflictos. Por supuesto que vamos a tener momentos muy ásperos. Porque decirle a tu hijo, aquí no me entras tu novia y no te encierras con ella en el cuarto a tener sexo ilícito, pues te va a traer un conflicto. Decirle a tu hijo que no puede tener novio, porque lo normal es que tenga una novia, por supuesto que te va a traer conflicto. Enfrentar nuestra sociedad como está ahorita y con las leyes que se están levantando. Imagínate todas estas leyes que se están levantando para que la palabra de Dios no se pueda predicar, para que no se pueda hablar de santidad, para que tengamos que utilizar lenguajes absurdos en medio de nosotros. Aceptar el tercer género que no aparece en la Biblia.
aceptar toda esa clase de mentiras y de engaños a costa de que tener que aceptar eso, las leyes lo que están declarando, que todo el mundo tenga que aceptar eso, y el que muestre oposición pues puede terminar en la cárcel. Y ahí es donde la iglesia se tiene que afinar, tiene que mostrar agallas, porque pues o es entibiarnos totalmente y perdernos como se va a perder toda esta gente si siguen su necedad, o hablar la verdad y asumir las consecuencias y la persecución que eso nos puede traer. Pero te digo, si lo hacemos con honor, vamos a tener un lugar de excelencia en el corazón del Padre. Vamos a tener un lugar de privilegio. La gente de la Biblia, los verdaderos hombres y las verdaderas mujeres, murieron predicando la verdad. No se entibiaron ni se mezclaron con las mentiras del mundo. ¿Por qué? Porque después está uno delante del Padre y qué cuenta le vamos a dar a Él. Señor, es que me dio miedo de la gente, es que me dio miedo que me encerraran, es que me dio miedo que me criticaran, es que me dio miedo que me rechazaran, me dio miedo que me hicieran bullying. No, no, porque recuerda que los cobardes no van a entrar en el reino de Dios. Así que tienes que ser firme en tus convicciones. Sé firme en lo que Dios ha hecho contigo. Sé firme en enseñar la palabra como aparece en el libro, como está en el libro. ¿Sí? Así tenemos que enseñarla. Nosotros no inventamos la Biblia ya está hecha, Dios nos dio su palabra para que la enseñemos así y no la podemos alterar. Recuerda, no le podemos ni añadir ni le podemos quitar, porque ahí vamos a tener un grave problema con el Señor. Así que vamos a mostrarnos valientes, aguerridos, muy esforzados con el Señor. Amada iglesia, santifícate, lava tu cuerpo, lávate, arrepiéntete, vístete de esa gloria, de vestiduras de honra y de hermosura, y busca en el secreto esa unción poderosa del Espíritu Santo para poder bendecir nuestra generación. Nuestra gente lo necesita. La única esperanza que tiene una nación como la nuestra es que la iglesia se despierte. No podemos poner nuestra esperanza en un gobernante, porque ningún gobernante en este tiempo va a dar la talla. Ninguno. Ni la ha dado, ni la va a dar. ¿Sí? Porque el único que va a dar la talla en el trono es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Siempre va a ser Él. Así que no esperes justicia de ningún hombre y no confíes en estos tiempos en promesas de hombres, promesas humanas, porque todo el gobierno de la tierra está siendo preparado para algo muy terrible. Así que la iglesia va a cumplir su papel de orar, de buscar al Señor y de enseñar las escrituras. Así es como el Señor nos quiere encontrar, como los mayordomos fieles, dando la porción a tiempo hasta que Él venga. Esa es la invitación que te quiero hacer, que te afirmes con Dios, que te fortalezcas en su presencia y que hagas la obra que el Señor te ha encomendado. Y quiero terminar haciendo una oración por todos los que nos están viendo en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendigo a cada una de las personas, Señor, que están teniendo contacto con esta palabra, Padre. Y yo te pido que tu palabra entre profundo, bendito Dios omnipotente, que sea quitando el miedo, que sea quitando la ansiedad. En esta hora, en el nombre de Jesús, declaro sin poder espíritus inmundos que están trayendo miedo sobre un pueblo, esos espíritus inmundos que están llenando a nuestro pueblo de incertidumbre, que lo están llenando de cobardía. En esta hora los declaro sin poder en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo a tus hijos y a tus hijas y declaro fuerzas nuevas, Padre. Te pido que tú infundas valentía como la que infundiste sobre Gedeón, amado Señor, para que él llevara a cabo la batalla más tremenda de la época. Bendito Dios omnipotente, que sea así en medio de tu pueblo. Infunde fuerzas, aliento nuevo, Señor, que venga esa unción poderosa de tu Espíritu Santo, levantando un pueblo sabio, un pueblo entendido, un pueblo valiente que va a hacer tu obra y que no se va a amedrentar. Declaro escudo y vallado de protección alrededor de la iglesia y declaro sin poder
reprender, Padre, todo lo que se quiera levantar para amedrentarla, para llevarla a esconderse. Bendito Dios omnipotente, gracias por impartir fuerzas nuevas sobre la iglesia y levantarla sobrenaturalmente para dar una palabra de vida y para testificar en medio de nuestra generación. Te damos gracias por bendecir nuestra nación y levantar a Colombia de una manera especial, sobrenatural. Bendito Dios, por defendernos, Padre, de todo poder de engaño, por defendernos, bendito Dios, de toda maquinación del enemigo para destruir a nuestra nación. Oramos que tomes el control, que seas tú bendiciéndonos, Señor, que seas tú prolongando tu gracia y tu misericordia sobre nuestro país, levantando un pueblo que tiene conocimiento tuyo y trayendo salvación, redención sobre nuestra tierra. Bendecimos nuestras ciudades y nuestros departamentos y los declaramos para la gloria de tu santo nombre, Padre. Oramos por el liderazgo espiritual de Colombia y lo declaramos para la gloria de tu santo nombre. Te pedimos que lo levantes con poder y con unción de lo alto, que ese liderazgo en este tiempo pueda impartir bendición, gracia, sabiduría sobre nuestra tierra, que nuestros líderes sean sabios, expertos y entendidos. Bendito Dios, en el camino de la salvación, Padre. Gracias por levantarnos poderosamente en este tiempo para la gloria y la honra de tu santo nombre. Nosotros te bendecimos y te exaltamos, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Que el Señor los bendiga y los guarde. Muchas y muchas bendiciones.